Egun on guztioi, aitortuko dizuet niretzat hau oso egoera berezia dela. Zuetako asko beste garai batean ezagutu zaituztet hemen lanean, eta alde horretatik esango dizuet ez dela erreza, niretzat, baina aleginduko gara. Gobernu batzordearen gaurko bileran, datozen asteetarako dauzkagun eginkizun nagusiak finkatu dizkigu lehendakariak. Sail bakoitzean, taldeak eta izendapenak zehaztea izango da lehen eginkizuna datozen asteetarako. Eta horrekin batera, sail bakoitzaren egitura eta eginkizunak zehaztea. Era berean, erabaki dugu, lehenbailen eskaera egitea, Eusko Legebiltzarrean, sail bakoitzaren arduradunek, bakoitza berari dagokion edo dagozkien batzordeen aurrean, agintaldi honetako asmoen berri emateko. Horrez gainera, lehen 100 egunetarako eginkizun izango ditugunak zehaztu dizkigu lehendakariak. Eta 3 nagusiak hauek dira. Lehenengoa, gobernu programa. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Partidu Sozialistak sinatu duten koalizio akordioa oinarri harturik, Eusko Jaurlaritzak konpromisoak zehaztu eta finkatu behar ditu arloz arlo eta sailez sail datozen urteetarako. Bigarren, lege asmoen dokumentua edo kazetariek lege egutegia deitzen dio zutena garatu behar dugu. Lege asmo horietako batzuk koalizio hitzarmenean jasuta daude, eta horietako askok gainera aurreko agintaldian hartutako konpromisoetan dute oinarria eta abiapuntua. Eta hirugarren, 2021ko aurrekontuen zirriborro nagusia landu behar dugu. Horretarako, Ogasun Sailak aurrekontuak erabakitzeko erabiliko diren irizpide nagusiak finkatu behar ditu. Aurrekontuen proiektua zehazteko garrantzitsua da 2020an diru-sarrerak nola joango diren aurre ikuspen egoki bat egitea. Hori batetik eta bestetik komeni zaio Jaurlaritzari eta komeni zaie Foru Aldundiei eta udalei lehenbailen finkatzea Espainiako gobernuarekin modu adostu batean zenbaterainokoak izan daitezken gure diru-sarrera eta gastuen artean izan daitezkeen aldeak, alegia izan daitekeen defizita, eta era berean behar izan horiei aurre egiteko izan dezakegun zorpetze gaitasuna. Beraz, gobernu programa, lege egutegia eta 2021ko aurrekontuen oinarriak zehaztea izango dira Eusko Jaurlaritzak datozen 100 egun hauetan izango dituen eginkizun nagusiak. En la reunión del Consejo de Gobierno de hoy, el lehendakari ha definido las principales tareas que deberemos abordar en las próximas semanas. En primer lugar, es necesario que fijemos los equipos y los nombramientos departamentales, así como que fijemos la estructura de cada departamento y las funciones que vayamos a desarrollar. Asimismo, hemos acordado solicitar comparecencias ante el Parlamento a fin de que los responsables de los distintos departamentos del Gobierno presentemos ante nuestras respectivas comisiones los principales proyectos para esta legislatura. Asimismo, el lehendakari nos ha detallado los principales objetivos que deberíamos cumplir en los próximos 100 días de Gobierno. En primer lugar, está la redacción del programa. Debemos tomar como base el acuerdo de coalición suscrito por el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, y sobre él definir y fijar los compromisos programáticos que desarrollaremos en los próximos 4 años. En segundo lugar, debemos elaborar la relación de los anteproyectos de ley que el Gobierno deberá aprobar a lo largo de la legislatura. Algunos de estos proyectos vienen expresamente recogidos en el acuerdo de coalición y quiero destacar que muchos de ellos además tienen su origen en los compromisos adquiridos en la legislatura anterior. Y en tercer lugar, el Departamento de Economía y Hacienda deberá elaborar y proponernos las directrices económicas y presupuestarias para el próximo ejercicio 2021. Para la concreción de este proyecto de presupuesto es importante que previamente se pueda establecer una previsión de ingresos
entre el Gobierno, las diputaciones forales y los ayuntamientos. Y asimismo es también importante que, de acuerdo con el Gobierno de España, se pueda fijar el déficit en el que las administraciones públicas vascas podremos incurrir, así como la capacidad de endeudamiento a la que podremos recurrir para hacer frente a esas diferencias entre ingresos y gastos. En resumen, el programa de Gobierno, el calendario legislativo y las bases del presupuesto 2021 serán las principales funciones y los principales encargos del Gobierno vasco para los próximos 100 días. Gobernuaren azken partean hainbat izendapen izan dira, horiek idatziz banatu dizkizuegu eta ez noa beraz horretan sakontzera. Gaur hartutako erabakien artean bi azpimarratu nahi ditut. Batetik, Gobernu Kontseiluak 623 milioi euro onartu ditu ikastetxe pribatuen hezkuntza itunak finantziatzeko. Horrek eragina izango du 314 itunpeko ikastetxetan eta kontzertazio horren bitartez 7.159 ikasgela hartatuko dira. Diru laguntza hauen bitartez urtero bezala personal gastuak eta ikastetxeen funtzionamentuan modu ohikoan edo berezian egindako gastuei aurre egingo zaie. Decía que el Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 623 millones de euros para la financiación de los conciertos educativos de los centros privados de enseñanza no universitaria. En el curso 2021 serán 314 los centros docentes que contarán con la cobertura de la concertación y un total de 7.159 aulas. Mediante estos conciertos educativos se financia el gasto derivado de los gastos de personal y el funcionamiento ordinario y, en este caso, también extraordinario de los centros. Erabakien artean, Gobernu Kontseiluak erabaki du udal euskaltegien zein euskaltegi pribatuen lana babesteko diru laguntzak onartzea. 22 milioi euro pasatxo bideratuko dira euskaltegi pribatuetara eta 12 milioi pasatxo udal euskaltegietara. Beraz, guztira 35 milioi euro bideratuko ditu ABEK 2020-2021 ikasturtean. Aurreko urtean baino 2 milioi gehiago. Eta horien bitartez, euskaltegien sarea publikoa zein konzertatua osatzen duten 101 euskaltegien funtzionamentua bermatuko da. El Gobierno ha aprobado subvenciones dirigidas a apoyar la labor de los euskalteguis, tanto privados como de los euskalteguis de carácter municipal. Serán 22 millones de euros para los euskalteguis privados y 12.800.000 euros para los euskalteguis públicos o municipales. En total, 35 millones de euros, 2 más que en el ejercicio pasado, para apoyar la función de euskaldunización de adultos que realizan estos centros. Un total de 101 centros o euskalteguis para la formación y la educación en la euskaldunización de adultos. Eta horrekin batera gobernuan partekatu dugun edo elkarrekin egin dugun komentario bat aurkeztu nahi dizuet. Badakigulako zen momentutan hasten dugun gure agintaldia eta pentsatzen dugu zeri aurre egin beharko diegun. Demokrazia garaietan inoiz izan duen erronkarik handiena du aurrean euskal gizarteak. Ziurtasunik gabeko garaia izango da gainera. Gauza ziur bakarra da, oso kutsakorra den birusarekin bizitzera ohitu beharko dugula aldi luze baterako. Eta horrek eskatuko digu zuhurtasunez jokatzea, lanean, etxean edo kalean. Zuhurtasunez lantokian, ikastetxean, aisialdian, familian eta lagun artean. Jaurlaritzak ez die uko egingo bere betebehar eta erantzukizunei. Eta berezko dauden neurri guztiak hartuko ditu, ahalik eta segurtasunik handienaz bizi gaitezen eta gure eginkizunak bete ditzagun. Baina Jaurlaritzak egin dezakeenarekin batera beharrezkoa izango da guztion eta gutariko bakoitzaren konpromisoa osasun eta kutsatze arriskuei aurre egiteko. Osasun arriskuez gainera zailtasun handiak eta larriak izango ditugu bizitzaren arlo askotan datozen hilabete luzeetan. Zailtasunak ekonomiaren eta enpleguaren arloan, hezkuntzan, osasunarenean, eta zailtasunak baita ere
gure bizitza emozionalean. Denok joko gaituen egoera berri bat da aurrean daukaguna, eta danon arteko konpromisoa eta elkarlana beharko dugu aurrera ateratzeko. Jaurlaritzak ez du beste biderik ikusten, ez baldin bada, erakunde, gizarte ordezkari eta herritarren arteko konpromisoarena egoera zail honi aurre egiteko. La sociedad vasca se enfrenta al mayor reto que le ha tocado vivir en los últimos tiempos y, desde luego, en los tiempos que ha vivido en democracia. Nos esperan tiempos de incertidumbre. Lo único seguro es que tendremos que acostumbrarnos a convivir con un virus muy contagioso por un largo periodo de tiempo. Tendremos que ser prudentes en casa y en la calle. Prudentes en el lugar de trabajo, en el colegio, en el tiempo libre, en la familia o entre amigos. El Gobierno asume todas y cada una de sus responsabilidades y adoptará todas las medidas que estén en su mano para crear las condiciones de máxima seguridad posible. Pero junto con las decisiones del Gobierno será necesario el compromiso de todos y todas para hacer frente a los riesgos sanitarios y de contagio que nos esperan y que vamos a tener que vivir. Tendremos dificultades en muchos ámbitos de nuestra vida, en materia económica y de empleo, en la vida educativa, en la sanidad. Tendremos también dificultades en el ámbito emocional. Nos enfrentamos a un gran reto al que solo podremos hacer frente desde el compromiso y desde un sentimiento de comunidad. Hace falta un compromiso permanente de colaboración entre instituciones, representantes sociales y ciudadanos para hacer frente a esta difícil situación. El Gobierno es consciente de ello y ese es nuestro compromiso ante la sociedad vasca. Hauek dira aurreratu nahi nizkizuen albiste eta gogoetak eta hemendik aurrera zuen esanetara nago. Eskerrik asko. Hasiko gara iruditzen baldin bazaizu, hezkuntzan dagoen greba horrekin. Ez dakit Jaurlaritza ja baduen jarraitzen dituen eskuartean jarraipenari buruzko datuak eta ze hausnarketa egiten du. Bueno, orain arte jaso ditugun datuak hezkuntza publikoari dagozkio eta jaso litezken datuen erdia jaso dugu gutxi gorabehera. Eta jaso ditugun datuek ematen diguten huelgaren jarraipena 45% ingurukoa da. Ikusten da erantzun zabala izan duela huelga honek, eta gobernuak bat egiten du, momentu honetan hezkuntza komunitate osoak daukan egonezinarekin eta eukilezaken kezkarekin eta beldurrarekin. Guk geuk daukagun berbera da. Badakigu, bizitzea tokatuko zaigun garai honetan, zailtasunez betetako bizimodu bat izango dugula. Lanaren arloan, hezkuntzaren arloan eta gure eguneroko bizitzaren arloan. Eta hezkuntzaren arloa toki benetan berezia da, hainbat faktore biltzen direlako bertan. Gaurko eguna pasatuko da. Hezkuntzaren arloan ezarri dugun, gure buruari ezarri diogun erronka da, hezkuntza aurrez aurrekoa izatea eta presentziala izatea. Aurreko hilabete batzuetan, espero ez genuen modu batean, beste era batera, eman behar izan da irakaskuntza eta hartu behar izan da ikaskuntza. Eta lehenesten dugu danok, hezkuntzaren komunitate guztiak lehenesten du, ikasketa prozesu hori modu presentzialean egin behar dela. Eta hau, hezkuntza komunitate guztiaren konpromisoa da. Jaurlaritzak bat egiten du bereziki familia askok eduki dezaketen kezkarekin, baina baita ere irakasleek daukaten kezkarekin edo ikastetxeetan lan egiten duten beste profesional askoren kezkarekin. Aurrean, oraintxe egin dizuetan gogoeta horretan esaten dut, garai zailak bizitzea tokatuko zaigula, baita hezkuntzaren munduan ere, eta zailtasun horiei aurre egiteko komunitate zentzua beharko dugu, eta elkarrekin lan egin beharko dugu, familiek, irakasleek eta administrazioak. El dato que aportaba, comentaba que no tenía todo todavía, sobre la pública hay una valoración. De momento hemos recibido los datos referidos a la red pública de enseñanza en la Comunidad Autónoma Vasca
y aproximadamente tenemos datos sobre la mitad de los centros públicos e indican un seguimiento de la huelga de un 45%. No se trata de entrar en una guerra de cifras en la que no debemos entrar. Respetamos el derecho a la huelga de los trabajadores de la enseñanza y de los servicios que asisten al sistema educativo. Y además comprendemos la preocupación y la sensación de dificultad que puedan estar viviendo y que están viviendo los docentes, los otros profesionales que trabajan en torno al sistema educativo y las familias también. Es la misma preocupación que tenemos quienes tenemos la responsabilidad de dirigir al Gobierno en este momento. Nos enfrentamos a una situación muy complicada, que va a durar muchos meses y que va a afectar a todos los ámbitos de nuestra vida, también al mundo educativo. Nos enfrentamos a un curso que no sabemos cómo terminará. El reto, más que comenzar el curso, que también lo es tener presente que hemos optado de forma casi unánime por la educación presencial y ser conscientes de que esto es una maratón y que tan importante como el principio del curso es cómo lo terminamos, cómo garantizamos el derecho a la educación a los jóvenes y las jóvenes que estudian en nuestro sistema educativo y cómo garantizamos que van a adquirir las destrezas y los conocimientos que les harán pues, personas adultas en un futuro. Como digo, compartimos la preocupación de familias y de los profesionales del sector educativo y nos comprometemos a tomar todas las decisiones que el Gobierno deba adoptar para garantizar ese derecho a la educación y para garantizar que mientras dure esta situación indeterminada, porque no sabemos cuándo finalizará, los estudiantes y las estudiantes tengan asegurado ese derecho a la educación y siempre que se pueda de forma presencial. Consejero, buenos días. ¿Usted comparte que la convocatoria de huelga de hoy está absolutamente injustificada? Y en segundo lugar, quisiera saber si ha hecho en algún momento el Gobierno vasco autocrítica respecto a la gestión que ha llevado a cabo el Departamento de Educación, más allá de lo que ha sido la no continuidad de la consejera Uriarte y sustitución por el señor Vilarracha. El Gobierno no vive una situación nueva. Somos conscientes de las dificultades que plantea la vuelta a la nueva normalidad o a una nueva forma de vivir la normalidad. Fue muy complicada la vuelta al trabajo en las empresas y en la industria. Hubo muchísima resistencia. Vivimos esa misma resistencia cuando tocó el momento de volver a trabajar en las administraciones públicas. Supongo que no hace falta que les recuerde lo complicado que fue intentar recuperar la actividad educativa presencial poco antes del verano. Y creo que estamos viviendo un nuevo episodio pues, de esa cadena, ¿no?, de dificultades que hemos vivido en nuestra comunidad. Y digo en nuestra comunidad porque parece que en otras comunidades no ha sido así. No sé, nos llama la atención que la Comunidad Autónoma Vasca sea el único lugar del mundo en el que se haga una huelga al comienzo del curso. Pero bueno, es un dato y es la realidad que nos corresponderá gestionar. Creo que la autocrítica debemos realizarla permanentemente y estamos obligados a trabajar con la comunidad escolar para asegurar lo que he dicho antes, que es garantizar a las familias y a los estudiantes el derecho a la educación y garantizar que ese derecho se pueda producir o ejercer de forma presencial. Sí, pero no me ha contestado si considera que la huelga está justificada o no, sobre todo después de escucharle que comprende la preocupación de la comunidad educativa. ¿Estaba justificada o no está justificada la huelga? Comprendo perfectamente la preocupación de los profesionales del sector educativo, comprendo la preocupación de los profesionales del sector sanitario, comprendo la preocupación de muchos trabajadores del sector industrial, comprendo la preocupación de los trabajadores de la administración pública, sí. Porque creo que todos vivimos en una situación de incertidumbre en la que es imprescindible tomar decisiones día a día y hacerlo además casi con la técnica de la prueba y el error, porque no tenemos ninguna certeza de en qué momento estamos ni qué situaciones vamos a tener que vivir. O sea, no obstante, sí que ha habido una crítica en el
caso de la educación, del ámbito de los sindicatos, pero también de otros ámbitos, en el cual se censura la actitud del Lehendakari al que han acusado de soberbia, se ha llegado incluso a escuchar por alguno de los partidos de la oposición, bueno, criticando que no se haya sentado en una mesa o que haya dejado pasar las cosas hasta llegar, en el caso de la educación, al punto de una huelga. La crítica es libre, pero no creo que si estamos hablando de colaboración y de entendimiento, no creo que como portavoz de Gobierno haga ningún favor si entro en una rueda de críticas y descalificaciones comparables a las que hayan podido hacer contra el Lehendakari. Por lo tanto, no lo voy a hacer. Creo que el mensaje que como portavoz del Gobierno debo transmitir es el de preocupación, como todo el mundo está preocupado por la situación que nos toca vivir, y el de una invitación a la colaboración para superar las dificultades a las que vamos a tener que hacer frente en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Pero va a suponer, esta huelga va a suponer un antes y un después para el Gobierno o no va a significar absolutamente nada? Bueno, el Gobierno ha concretado sus compromisos en el acuerdo de coalición, que dedica un capítulo muy importante del ámbito educativo. Quiero recordarles que el presupuesto de educación supone aproximadamente el 30% de nuestro presupuesto. Son más de 3.000 millones de euros anuales. Es una partida que ha ido creciendo y que sin duda seguirá creciendo. Pero me gustaría, ya que me da la oportunidad, destacar 3 compromisos que están recogidos en el acuerdo de coalición y que creo que se refieren directamente a esta situación. El primero de los compromisos citados expresa el compromiso de reforzar el prestigio de la función docente. Creo que el papel que juegan los profesores, las profesoras, los maestros y las maestras en nuestro sistema educativo es lo suficientemente importante como para que aparezca recogido como compromiso en nuestro acuerdo de coalición. Se habla también, como segundo compromiso en este apartado, de consolidar la estabilidad del profesorado y del personal educativo, avanzando en el objetivo de reducir la interinidad de la estructura. Y, en tercer lugar, se habla también de mejorar la tasa de continuidad del profesorado en los centros públicos por encima del 80%. Son 3 compromisos concretos que hacen referencia al ámbito educativo y a cuestiones que tienen que ver con la situación laboral de los docentes y con su prestigio profesional, que, insisto, es un elemento importantísimo para el desarrollo de nuestro sistema educativo. En una de sus respuestas ha subrayado que en otras comunidades autónomas no ha habido convocatoria de huelga en unas circunstancias similares o prácticamente idénticas. ¿Eso significa que los sindicatos vascos, los sindicatos de educación vascos, son especialmente beligerantes o que incluso tienen algún tipo de interés político, como aseguraba el Lehendakari el pasado domingo? Yo he constatado que esta situación de huelga no se ha producido en otras comunidades autónomas que viven una situación muy parecida a la nuestra desde el punto de vista sanitario, incluso peor. Y, bueno, he señalado también las dificultades que tenemos en todos los ámbitos y también he indicado que no pienso polemizar con respecto a algunas afirmaciones que se han realizado. Sí, sobre los datos que ha facilitado el 45%, no sé si tiene pues el dato separado por territorios, y sí que me gustaría preguntarle sobre la situación de la enfermedad en las aulas, si se han registrado, supongo que sí, nuevos contagios, si ha tenido algún tipo de consecuencias en cierre de algún colegio. No sé si nos podría dar o hacer una radiografía de cuál es la situación. El consejero de Educación hablaba el viernes de una treintena de centros afectados. ¿Cuál sería la situación ahora mismo? No tengo más datos sobre el seguimiento de la huelga que los que les he ofrecido al principio, que son los últimos que nos han hecho llegar. Supongo que a lo largo del día el Departamento de Educación los facilitará. También facilitarán los datos correspondientes al número de centros que están cerrados o que tienen unidades cerradas. Pero, bueno, es una situación que esperábamos y que nos va a tocar vivir a lo largo de todo el curso 2020-2021. Cuando en su día el Lehendakari hablaba de actuaciones quirúrgicas para hacer frente a la situación de contagio y de extensión de la enfermedad, estaba hablando de eso, de poder actuar de la forma más precisa posible para detectar los contagios y los brotes que se puedan producir, hacer su seguimiento y establecer las medidas de aislamiento que sean necesarias para superar
esa situación. Arratsaldean lehendakariak Madrilen hitzordua du Espainiako erregearekin. Autogobernuaz, estatu ereduaz, egin behar dio planteamenturik, edo? Lehendakariak komentatu du gaurko gobernu batzordearen bukaeran, arratsaldean Zarzuela Jauregian izango dela eta bilera izango duela Felipe erregearekin. Eta, bueno, azpimarratu nahi izan du kortesiazko harremanen barruan kokatu behar den bilera badela. Alegia, agintaldien hasieran, ohiko moduan, eta horrela izan da aspaldiko urte askotan, agintaldi berri baten hasieran gertatzen den bisita protokolario bada. Eta baita ere esan du, ez duela asmorik bilera horretan erabili ditzaken gaien berri emateko eta diskrezioz jokatzea eskatu dugu. Una recepción protocolaria, por lo que comentaba. Sí, bueno, el lehendakari nos ha comentado que esta tarde acude a la Zarzuela, donde va a mantener una entrevista con el rey Felipe, y han marcado esa reunión dentro de lo que se suele denominar como cortesía institucional. Por lo tanto, es una reunión que se produce al inicio de los mandatos, sean naturales o no, de cada gobernante. Y también nos ha dicho que, bueno, que va a mantener en la discreción los contenidos que pueda plantear él al rey o el rey a él. Sin embargo, consejero, el propio lehendakari en la entrevista de TV del pasado domingo también sugirió que le iba a plantear al rey Felipe VI abrir el debate sobre el modelo de Estado. Creo que además literalmente esa expresión que utilizó el lehendakari, no sé si a usted le consta que efectivamente le va a trasladar este mensaje tal como él había anunciado y hasta qué punto la situación, el contexto político en estos momentos en el conjunto de España da pie a este tipo de debate. Bueno, yo no creo que el lehendakari pretenda plantearle la apertura de ningún debate al rey. No es eso lo que nos ha dado a entender. Lo que sí nos ha comentado es que como ha hecho en todas las ocasiones en las que ha tenido la oportunidad, tanto con el rey Felipe como con los representantes del gobierno español, pues siempre está presente la reflexión sobre el cumplimiento aún incompleto del desarrollo de Guernica y sobre las posibilidades de desarrollo que los resultados de los trabajos parlamentarios en torno a la ponencia de autogobierno puedan dar de sí para ver cómo se pueden impulsar y cómo se pueden desarrollar de forma acordada. Pero creo que también entra dentro del ámbito de la cortesía institucional en este caso. Autogobernu ponentziaz aipatu duzu orduan, hori planteatuko diola? Esan dut, lehendakariak erregearekin bilerak dituen guztietan eta Espainiako gobernuko ordezkariekin bilerak izaten dituen guztietan izaten dula presente Gernikako estatutua 1979an onartu zena oraindik bete gabe dagoela, eta beraz horrek eginkizu badagoela pendiente, eta gainera, Eusko Legebiltzarrean ordezkatuta dauden alderdi politikoek zabalduta daukatela, gaur egun indarrean dagoen autonomia estatutuaren berrera ikitzerako konpromisoa, ezta? Ponentzia bitartez landu dena joan diren urteetan. Bestalde, zorpetzeaz eta defizitaz esan duzu hor erabakia hartzea garrantzitsua dela, eta bi gobernuak adostu zuten irailaren lehenengo 15 kontzertu ekonomikaren bitariko batzordea biltzea, ez dakit fetxarik duen? Egia da, akordio horretan jaso zela, irailaren 15ean bilduko zela, eta Pedro Azpiazu ekonomia eta ogasun sailburua etengabeko harremanean dago, Espainiako gobernuarekin, eta Espainiako gobernuan ogasun ministroa den Montero Andrearekin, bilera horren data finkatzeko. Eseriuko egin gabe, bilera hori 15ean egitea, baino garrantzitsuagoa da, ziurtasun pizka bat eduki dezakegun momentuan egitea. Eta ziurtasunak dauka zerikusia lehenengo eta behin diru-sarreren aurre ikuspen batekin, eta ziurtasun horri indarra handia emango lioke baita ere, Europatik etorri behar duten diru laguntza hoien garapena nola gertatzen den ikusteak. Beraz, uste dugu alde guzti hauek kontutan hartu behar direla, ze gauza ez da bakarrik 2020ari dagozkion aurre ikuspenak egitea, behar dugu baita ere 2021ko aurrekontuak egin ahal izateko eta zor jaulkipenak egiteko behar izango dugun eszenarioa eta informazioa edukitzea. Beraz, lanean ari gara,
eta datu horiek zehazten dijoazen neurrian, bilera hori lehenbailen egiteko konpromisoa dago bi gobernuen partetik. Sí, portavoz, yo le quería preguntar por la ausencia de comparecencias públicas desde el Departamento de Salud. Ni la consejera saliente ni la entrante han dado ninguna rueda de prensa las últimas 2 semanas. No sé a qué se debe esta política comunicativa. Bueno, sobre todo se debe a un proceso natural de entrada de nuevos equipos en el gobierno que deben conformarse y establecer sus propias dinámicas y sus protocolos de comunicación. Están en ello y seguramente no tardarán en volver a comparecer. ¿No se podría haber hecho alguna comparecencia de otra persona que no fuera la consejera? ¿Algún viceconsejero o otro responsable, incluso el director general de Osakidetza, que no ha comparecido durante toda la pandemia? Pues si a usted le parece que se podía haber hecho, seguramente es porque se podría hacerlo, ¿no? Pero bueno, no ha sucedido y espero que con la llegada de la nueva consejera y el nombramiento o la ratificación de sus equipos, pues podamos volver a la normalidad comunicativa en el Departamento de Salud. Sí, en ese sentido también el ABI, el Comité Asesor, lleva sin reunirse desde el día 28, al menos no hemos tenido conocimiento público de la convocatoria. No sé si hay alguna razón, si la razón es precisamente por lo que conlleva el cambio de gobierno y si se van a retomar esas reuniones. Yo creo que hubo una reunión a primeros de septiembre, pero bueno, puedo estar equivocado. Yo no estoy en el ABI y no he mirado el dato. Pero bueno, es intención del Lehendakari reunir periódicamente ese órgano de seguimiento de la situación de emergencia. Consejero, en las últimas semanas estamos recibiendo noticias muy negativas sobre la evolución de la economía, sobre todo de parte del tejido industrial. No sé si la consejera Tapia les ha trasladado algún tipo de información sobre las previsiones que tiene el propio departamento de cuál puede ser la incidencia de la crisis económica en el tejido industrial vasco. Bueno, yo creo que el dato más determinante de cuál es la situación económica son los datos que mes a mes están aportando las haciendas forales y que nos indican que se está produciendo un descenso de los ingresos de en torno al 20%. Ese descenso es consecuencia de una menor actividad económica y, bueno, les he empezado por hacer una reflexión que hemos hecho hoy en el Consejo de Gobierno en el que manifestamos nuestra preocupación por el efecto que esta situación sanitaria va a tener en todos los ámbitos de nuestra vida, también en el económico. La consejera Tapia nos ha ido informando puntualmente en las últimas semanas de las noticias que llegaban de las principales empresas industriales del país. Pues es un escenario en el que hay algunas noticias positivas, no muchas, y se están produciendo más noticias negativas. No sé si le consta que se haya producido algún tipo de conversación entre el Lehendakari y el presidente del Gobierno, entre Pedro Sánchez, después de la configuración del Gobierno y teniendo en cuenta, aunque usted ya se ha referido a ellos, que hay 2 materias, la convocatoria del concierto, de la comisión de concierto y el proceso de transferencias que están pendientes. Bueno, en estos momentos tenemos, si no estoy equivocado, 3 cuestiones concretas que debemos desarrollar con el Gobierno español. Uno tiene que ver es necesario aclarar cuál es el panorama fiscal y financiero en el que nos vamos a tener que desenvolver en los próximos meses y ahí está el compromiso que deberá ser ratificado por la Comisión del Concierto Económico. Existe también un compromiso por parte de los 2 gobiernos para avanzar en el desarrollo del estatuto, en la medida en que aún está pendiente y así ha sido reconocido por el propio gobierno español. Y hay un nuevo capítulo que es de interés común, pero desde luego suscita el mayor interés por parte del gobierno vasco y es el de ver cómo se pueden organizar los trabajos que haya que desarrollar en los próximos meses para acceder a esos fondos europeos que se han planteado para los próximos años. Son 3 ámbitos muy concretos en los que existe un compromiso de trabajo entre las 2 partes. El último contacto que yo conozca del Lehendakari con el presidente Sánchez se produjo el sábado de la semana pasada. El sábado de la semana anterior, perdón.
en la conferencia de presidentes, donde el Lehendakari expuso su punto de vista sobre estas tres cuestiones al presidente Sánchez. Osondo, eskerrik asko, zuen pazientzia, me dejaré con todo eso. Mila esker.